Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en algo verdaderamente alucinante, la evolución del software. A ver, durante décadas la informática se ha basado en una premisa totalmente inquebrantable, la idea de que las máquinas solo sirven para seguir órdenes estrictas, detalladas, al milímetro y ejecutarlas a la perfección. Pero claro, ese paradigma ha saltado por los aires. Vamos a ver exactamente cómo hemos pasado de programar instrucciones súper precisas e inflexibles a crear sistemas complejos que, literalmente, aprenden por sí solos a partir de la información. Punto número 1. El difícil manual del gato. Bueno, para entender la magnitud de este cambio monumental, intentemos conceptualizar un problema que, a simple vista, parece facilísimo. Definir qué es exactamente un gato para un ordenador tradicional. Si lo pensamos, la lista de reglas sería francamente interminable. Habría que dictarle al sistema, vale, orejas puntiagudas es igual a gato. Pero un momento, si tiene orejas puntiagudas y de repente mide 2 metros, entonces ya no es un gato, es un lince. Si tiene bigotes es un gato, claro, a menos que esté nadando en el mar, que entonces pasa a ser una foca. Es una locura. Las variaciones, el contexto, las excepciones, todo esto conforma literalmente billones de posibilidades. Es que nos pasaríamos una vida entera escribiendo ese exhaustivo manual del gato y al final el pobre sistema fracasaría estrepitosamente al intentar identificar a un simple gato persa visto de espaldas. Lo más absurdo de todo esto es que durante los últimos 70 años, la informática ha operado exactamente así. Hemos tratado las máquinas como si fueran esclavos literales que siguen recetas de cocina ciegas sin tener el más mínimo ápice de comprensión real sobre lo que están haciendo. Y pasamos al punto 2. La era del sí. Entonces, vamos a profundizar en esto. En esta etapa histórica del software, digamos, algorítmico y tradicional, el programador humano es considerado el arquitecto absoluto del sistema. Él es el jefe. Es la base tecnológica sobre la que se han construido prácticamente todas las aplicaciones que conocemos hoy en día. Hablamos de un mundo construido íntegramente sobre una lógica estricta e innegociable. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues una extrema fragilidad. Si el creador humano no logra prever un posible error o se le escapa una variable inesperada en el código, todo el castillo de naipes colapsa irremediablemente. Pensemos en un ejemplo perfecto para ilustrar cómo funciona este famoso árbol de decisiones en el día a día. El funcionamiento interno de un cajero automático. El flujo lógico aquí es de hierro. Paso 1, comprobar si el PIN introducido es correcto. Sí, y solo si la respuesta es afirmativa, pasamos al paso 2, comprobar si hay saldo suficiente en la cuenta. Y entonces, solo entonces, el sistema avanza al paso 3 y entrega el dinero. Es un encadenamiento de condiciones absoluto, súper rígido y sin margen de maniobra. Sección 3. El límite de la rigidez. Porque claro, todo tiene un límite. Y es que, ¿qué ocurre exactamente cuando este código matemáticamente tan perfecto se enfrenta a los matices y al caos absoluto del mundo real? Pues que el software clásico es excelente, rapidísimo para procesar tareas matemáticas puras, pero hace aguas por todas partes al intentar gestionar la ambigüedad. Un programa tradicional no puede detectar el sarcasmo en un correo electrónico, por desgracia. No puede reconocer espontáneamente un rostro específico dentro de una gran multitud. Y la razón de esto es muy sencilla. No existe una fórmula matemática universal para definir algo abstracto como la ironía o la belleza. En este esquema tan rígido, toda la verdadera inteligencia seguía residiendo única y exclusivamente en la mente del programador. Así que, la conclusión de toda esta etapa es bastante contundente. El ordenador no era más que una calculadora extremadamente rápida. Una calculadora glorificada, sin duda, capaz de hacer miles de millones de operaciones por segundo, sí, pero totalmente carente de comprensión genuina. La tecnología estaba en muchos sentidos atascada en un enorme callejón sin salida estructural. Y llegamos a la sección 4. El gran cambio de paradigma. Aquí la cosa se pone verdaderamente interesante. Aquí es donde la historia da un giro monumental. Entramos en la fase donde nace y florece el machine learning, el aprendizaje automático. El instante preciso en el que las máquinas dejaron por fin de obedecer a ciegas. Hagamos memoria. Durante los años 70, la industria estaba atrapada en esa rigidez de los árboles de decisión que comentábamos. Sin embargo, en la década de los 90, la capacidad del hardware empezó a pegar un salto brutal. Y finalmente, ya en la década de 2010, la potencia de cálculo alcanzó un umbral crítico. El hardware por fin permitió que aquellas antiguas teorías sobre redes neuronales pasaran del papel a la realidad. La fuerza bruta de los ordenadores alcanzó, por fin, a la teoría matemática, un verdadero punto de inflexión. Fijémonos en esta frase, porque la esencia de esta transformación es simple pero súper profunda. Ya no les damos la receta, les mostramos el banquete y dejamos que descubran cómo cocinarlo. Es un resumen poético, desde luego, pero técnicamente exacto de cómo el Machine Learning resuelve los problemas a día de hoy.
Punto número 5. Invirtiendo la ecuación. Lo que vamos a ver ahora es el meollo de toda esta revolución. Vamos a desgranar la arquitectura de este nuevo mundo. En el método tradicional de toda la vida, introducíamos en el ordenador unos datos iniciales y unas reglas fijas creadas por nosotros para obtener unas respuestas. Pero en la inteligencia artificial moderna, mediante Machine Learning, la cosa cambia. Introducimos datos masivos junto con las respuestas correctas. ¿Y qué pasa entonces? Pues que la propia máquina deduce las reglas subyacentes. Le hemos dado la vuelta a la tortilla por completo. Hemos delegado la creación de la lógica al propio sistema. ¿Es fascinante? Y el pilar fundamental que hace posible que esta magia matemática funcione es esta asombrosa cifra, 10 millones. Se dice pronto. Este número gigante representa, para hacernos una idea, la cantidad de fotografías etiquetadas necesarias para entrenar a una red neuronal. 10 millones de fotos que son un gato y 10 millones que no lo son. En lugar de escribir código interminable para describir cómo es un bigote o una cola, alimentamos a la red con un volumen gigantesco de datos en bruto. Al tragarse millones de ejemplos, la máquina extrae sus propios patrones. Se abandona la lógica humana paso a paso y abrazamos el inmenso volumen de información empírica. Las máquinas ahora deducen sus propias reglas a partir de los datos. Ese es el gran secreto. Y esto nos lleva directamente a nuestra sexta y última sección, la nueva caja negra. Claro, este inmenso poder analítico trae consigo una realidad profunda y, reconozcámoslo, bastante inquietante para el sector. El concepto de la caja negra. Dado que la máquina se ha buscado la vida para deducir su propio software a base de tragar millones de datos, ha forjado reglas tan extremadamente complejas que a veces los propios ingenieros humanos no son capaces de comprender los patrones que ha utilizado para llegar a una conclusión. La máquina identifica conceptos de una manera que ni sus propios creadores pueden descifrar fácilmente. Es como si hablara un idioma matemático que se nos escapa. Así que todo este recorrido, desde aquellas reglas de piedra hasta los sistemas que aprenden solos, nos deja con una reflexión final absolutamente crucial. Pensemos en esto. Si los sistemas de Machine Learning ahora deducen su propio software interno, en la práctica están escribiendo sus propias reglas matemáticas basadas en esos inmensos banquetes de datos, ¿quién tiene realmente el control del sistema? Es una pregunta provocadora, sin duda, que redefine no solo nuestra tecnología, sino nuestra propia relación con ella de cara al futuro. Ahí queda eso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis.